con la conferencia número 5, que abarca, como lo hemos estado haciendo, en este caso las semanas 9 y 10, ¿sí? Y precisamente también las actividades 9 y 10. Aquí, muchachos, estamos iniciando la unidad 3. La unidad 3 se llama Participación Ciudadana y Procedimientos Democráticos. Como lo vamos a ver ahorita al iniciar propiamente la clase, pues vamos a iniciar analizando el concepto de democracia, y una de sus actividades precisamente es formar un concepto de democracia. Y bueno, como lo vamos a ir viendo, pues democracia pues supone la intervención de las personas en el desarrollo de la sociedad para el mejoramiento también de la ciudadanía. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la palabra democracia la vamos a estar utilizando durante toda la tercera unidad y también parte de la cuarta. Aquí tenemos el propósito de esta tercera unidad, que es que el alumno reflexiona críticamente sobre el proceso histórico de la ciudadanización operado en México, con el propósito de comprender sus implicaciones sociopolíticas en el ejercicio actual de la ciudadanía. Es decir, vamos a ir viendo cómo la sociedad mexicana se ha venido organizando para participar en diversos tipos de propósitos, ¿sí? Pues prácticamente para lograr beneficios para la propia ciudadanía, cuando el propio gobierno no puede hacerse cargo de ciertas problemáticas que ocurren en la sociedad, o que posiblemente no esté preparado para lo mismo, no haya inversión, no haya un departamento, etcétera. Los temas principales de la tercera unidad son, como lo tenemos en pantalla: democracia, definición y evolución; origen y desarrollo histórico de la sociedad civil; educar para la democracia, que eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase que tengamos; y las instituciones en el fortalecimiento de una cultura democrática. Bueno, lo que tenemos ahorita en pantalla es las actividades para la semana 9 y 10. En la semana 9 vamos a ver lo relativo a la democracia, y en la semana 10 lo relacionado a la sociedad civil. Y bueno, pues vamos empezando. Como les he comentado yo, estas imágenes que tenemos aquí en la diapositiva son recortes de los documentos que ustedes tienen en plataforma, y que en ocasiones, cuando me los piden, también se los envío. Y bueno, empezamos ahí con lo que está sombreado en amarillo, lo que es el origen etimológico de la palabra democracia. Desde la época de Grecia, este es el origen de la palabra democracia. Y bueno, democracia se divide en dos términos: demos, que significa pueblo, y kratos, poder. ¿Sí? En pocas palabras, el poder del pueblo. Poder o la autoridad de algún lugar reside en su pueblo, como lo vemos ahí en la parte sombreada. Entonces, es decir, desde aquellas épocas, la democracia se consideraba que la soberanía o el poder reside en los ciudadanos, en el pueblo, en la sociedad. Tal y como en la parte sombreada, en la parte tercera, se menciona en el artículo 39 de nuestra Constitución: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Entonces, ustedes pues se pueden preguntar, pues ¿cómo es que el ciudadano tiene el poder si tenemos gobernantes? Bueno, pues basta recordar, muchachos, que en México, en el caso de nuestro país, existen elecciones democráticas donde nosotros vamos a votar y elegimos a nuestros representantes. Entonces, todos esos políticos, diputados, senadores, presidente municipal, gobernador, presidente de la República, bueno, se supone que nosotros los elegimos durante una elección, una votación democrática, y nos representan a nosotros. Entonces, nosotros ahí manifestamos nuestro poder porque elegimos a esas personas como nuestros gobernantes. En esta diapositiva se menciona en la parte de abajo, dice: la democracia va más allá de la perspectiva electoral. Yo ahorita les hablaba, ¿no? Que si nos teníamos la duda de que cómo el ciudadano tenía el poder, y nosotros manifestamos nuestro poder al elegir a nuestros representantes en el gobierno, bueno, ahí estoy hablando, estoy tocando los términos electorales, pero en este párrafo
En la parte de abajo menciona, la democracia va más allá de la perspectiva electoral. No solamente cuando hablemos de democracia nos vamos a referir a elecciones, ¿sí? A elecciones. Se entiende como un sistema que promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos y libertades de las personas, ¿sí? En un país democrático debe haber un respeto por los derechos y las libertades de la sociedad. La creación de oportunidades iguales para todos. Se debe vivir en un estado de derecho, en un estado de paz, de convivencia, de solidaridad, de igualdad, como dice ahí, de oportunidades iguales para todos. La vigencia del Estado de Derecho, la formación de valores de igualdad, ¿sí? Se supone que todos debemos tener igualdad, aunque nosotros sabemos y conocemos que, bueno, hay ciertas diferencias en algunos niveles de la sociedad. Debe haber tolerancia y respeto mutuo a las diferencias, las cuales son fundamento básico de las relaciones sociales pacíficas, ¿sí? Por ejemplo, hay que recordar la frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, una sociedad en democracia es aquella en la que hay una participación activa de la sociedad, de la ciudadanía, no solamente en el ámbito electoral, sino en el desarrollo, en la conformación de una sociedad, la cual procura la igualdad de derechos, el respeto de los derechos, el respeto, la tolerancia, la participación ciudadana para beneficio de la sociedad, ¿sí? Todo eso conlleva lo que viene siendo el concepto de democracia. Entonces, con base en este análisis y con base en lo que viene en sus lecturas y en su libro, vamos a realizar la actividad 9, que es el foro 3, y el cual consiste en la construcción del concepto de democracia. Esta actividad se hace en equipo, ¿sí? Si nos damos cuenta, en la parte de la derecha, en el propósito de la actividad y del tema es que el alumno comprenda la democracia como una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía y a sus representantes, como lo hemos estado comentando, ¿sí? Entonces, aquí en el equipo, al hacer la actividad, los alumnos, los que conforman el equipo, plantean preguntas, generan respuestas ante el texto o la situación de enseñanza, como lo es la videoconferencia o en clase, para obtener la información más importante y entre todos formar un concepto de democracia por parte del equipo. Dice la instrucción número 2, las opiniones y respuestas, además de comentarios en la videoconferencia o en este caso en la clase que tuvimos presencial, el alumno la va a transcribir en un texto, concluyendo con una construcción personal, en este caso en equipo, del concepto de democracia, para subirlo este documento tanto al foro 3, ¿sí?, como a la carpeta de Drive. Para subir este documento, cuando estén en esta parte de su plataforma, aquí en la parte de abajo dice añadir nuevo tópico. Ahí le damos clic y se nos va a abrir la posibilidad para subir el documento. Y el documento precisamente nos va a quedar más o menos de esta manera. Como siempre les doy sugerencias, ya ustedes deciden, ¿sí? Es un documento en Word, actividad 9, foro 3, construcción del concepto de democracia. Aquí se va a escribir en la construcción de ese concepto a la que ustedes llegaron después de analizar los documentos, una conclusión por parte del equipo sobre la actividad, el nombre de los integrantes del equipo, nombre y grupo. Y bueno, hay que subir, aquí debe ser el concepto de democracia, subir la actividad a la plataforma de manera individual y en equipo a la carpeta de Drive. Y así tenemos lo que es la actividad 9, el foro 3. Y bueno, continuamos con la temática. Ahora vamos a analizar el origen y desarrollo histórico de la sociedad civil en México. Y bueno, pues, ¿qué viene siendo esto de la sociedad civil? Esto también, lo que tenemos aquí en la diapositiva, son recortes de las lecturas que ustedes tienen para llevar a cabo el aprendizaje del tema y las actividades. Ahí nos podemos encontrar una opinión o un concepto de la filósofa española Adela Cortina. Ella menciona, dice, la sociedad civil es la auténtica escuela de la ciudadanía. O sea, muchachos, la sociedad civil se compone precisamente por los miembros de una comunidad política como es una ciudad, un pueblo. Por eso dice ahí, la sociedad civil es la auténtica escuela de la ciudadanía.
Como mencionábamos con relación a la democracia, ¿sí? En un pueblo democrático, en una ciudad, en un gobierno donde se respeta la democracia, existe precisamente la participación de la sociedad. ¿Para qué? Pues para buscar el mayor beneficio para la misma. Es vivir con responsabilidad, vivir con paz social, vivir en un estado de derecho. Claro, todo esto se hace con la participación activa y pacífica de la ciudadanía. Por eso dice ahí que la sociedad civil es la auténtica escuela de la ciudadanía. Todos los valores que podemos aprender los vamos a aprender de la ciudadanía, de la sociedad civil, usando la curiosa expresión de ciudadanía civil. Ese concepto lo maneja precisamente Adela Cortina. Dice en la imagen del medio, la sociedad civil en principio denota todo aquello que no es del gobierno, ¿sí? O sea, la sociedad civil son una serie de ciudadanos que se organizan para lograr propósitos comunes, ¿sí? Estos propósitos deben de ser positivos, en beneficio de la misma comunidad, ¿sí? Denota todo aquello que no es parte del gobierno. La sociedad civil son los ciudadanos organizados con un propósito, un beneficio para la sociedad. Dice más abajo, Adam Seligman, la sociedad civil es una red compleja de asociaciones constituidas de manera libre y voluntaria. Para unirnos o para crear una sociedad civil no es obligatorio. Apartadas de las instituciones formales del gobierno del Estado, es decir, no forman parte del Estado. De manera independiente o asociadas con esencias del Estado. Separadas del mismo gobierno, la sociedad civil está regulada por ley. Eso sí, para conformar una sociedad civil, esta tiene que estar reglamentada. En la ley existen los requisitos para formar una sociedad civil. En México, la sociedad civil ha tenido su origen ante una serie de peticiones que la humanidad ha exigido para tratar de establecer el equilibrio en lo político, económico, social y cultural. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil deben estar, ya cuando se organizan, reglamentadas por el gobierno, por las leyes, ¿sí? Bueno, pero no forman parte del gobierno. Y una parte histórica, solamente para adentrar un poquito en el tema, se habla ahí que en la época de la independencia, fíjense bien, es un ejemplo que viene en sus lecturas, en la época de la independencia, pues fue, si ustedes han analizado un poquito el tema, fue la misma sociedad la que se organizó para llevar a cabo el movimiento de independencia. Entonces comentábamos que la sociedad se organiza para lograr ciertos propósitos, que, bueno, estos propósitos tienen que ser en beneficio de la misma comunidad, ¿sí? Entonces dice aquí lo que demostraba que sus cualidades intelectuales y políticas habían hecho de ellos el catalizador para el proceso de liberación. Me refiero al proceso de independencia en México. ¿Sí? Entonces, la sociedad civil es aquella que se conforma libremente de ciudadanos que buscan un propósito o un beneficio. El origen de la ciudadanía en el movimiento de independencia fue protagonizado por los criollos, ¿sí? Seguimos con el ejemplo del movimiento de independencia, donde precisamente vemos una movilización por parte de la ciudadanía para lograr la libertad precisamente de los ciudadanos mexicanos. El objetivo era lograr que los habitantes llegaran a convertirse en ciudadanos, ¿sí? Porque ya dado que estaban gobernados prácticamente por los españoles, pues no tenían la calidad de ciudadanos, los requisitos que para aquellos tiempos una persona fuera considerado ciudadano, los derechos, las libertades, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es un buen ejemplo, lo que es el proceso de independencia, donde vemos cómo la sociedad se organiza para lograr un objetivo común. Y bueno, a partir de ahí ya podemos ver en algunos textos legales históricos cómo es que la sociedad civil se viene acomodando precisamente para, en documentos legales, ¿sí? Lograr formalizar los derechos que las personas van logrando a través de los años. Dice arriba a la izquierda, la Constitución gaditana en su artículo 3 señalaba, la soberanía pertenecía solo a la nación y solo ella podría darse sus leyes fundamentales, ¿sí? A través de los procesos de independencia, estos movimientos, bueno, los ciudadanos exigían estos derechos. Entonces, estos derechos tenían que estar precisamente en un documento legal. En la parte de abajo dice, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Artículo 5.
La soberanía reside en el pueblo, representada por diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. Y ya más o menos vamos viendo cómo este artículo tiene una relación directa con el que analizamos anteriormente, ¿sí? En donde decíamos que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. Ese artículo 39 que leímos en las primeras diapositivas cuando hablábamos de la democracia, bueno, si se dan cuenta, en otros documentos legales del pasado, en la historia de México, ya se venía más o menos estableciendo, pero en este caso estaba todavía en otro artículo. Y como dice la imagen del medio en la parte de arriba, todos estos documentos denotaban un interés por ciudadanizar a la población y convertir a México en una nación. Es decir, a través de los años vamos viendo que los ciudadanos van ganando espacios a tal grado de que en una ley o en un documento legal se transcriban esos derechos, esas libertades. Por eso dice ahí que todos estos documentos demostraban un interés por reconocer a las personas como ciudadanos de nuestro país. El país que se quería construir requería de ciudadanos que lo hicieran posible. Así fue como la categoría de ciudadanía tendría durante el siglo XIX un alto sentido nacional. Perdón. La sociedad civil también ha sido reconocida como un actor en la transición de la democracia ante la caída de dictaduras, ¿sí? Un ejemplo que podemos observar prácticamente, pues fue precisamente el movimiento de la Revolución Mexicana, donde estábamos viendo que un personaje de la historia estaba gobernando por 30 años, entonces tenemos prácticamente un gobierno de dictadura. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues precisamente la mayor parte de la población se organiza para llevar a cabo una revuelta nacional, una revolución, ¿sí? Entonces, todo ello es, si se dan cuenta, para lograr un propósito. La situación de injusticia que se vivía en la época de la revolución, la falta de derechos para los ciudadanos, la falta de condiciones de salud, las condiciones negativas que tenían en relación a los derechos laborales, donde prácticamente a veces se les esclavizaba, trabajaban jornadas extraordinarias de trabajo, 10, 12, 14, 16 años, niños trabajando, no se respetaba el derecho de las mujeres, las elecciones, pues si el personaje tenía más de 30 años gobernando, pues precisamente no existía una democracia propiamente dicha, ¿no? Entonces, una serie de injusticias que detonó en un movimiento social como lo fue la Revolución Mexicana. Y ahí vemos también ya cristalizado cómo los ciudadanos se organizan para lograr un propósito, que en este caso fue la Revolución Mexicana. Ya vimos dos tipos de movimientos históricos. Ya están un poco más en el presente, dice la imagen de la izquierda, el reconocimiento de los derechos ciudadanos frente a la consolidación de la democracia es precedido por la lucha de los movimientos sociales, ¿sí? Bueno, acabamos de ver dos ejemplos, el movimiento de independencia, la Revolución Mexicana. Entonces, el logro de los derechos de los ciudadanos, pues desafortunadamente en este caso tiene relación con movimientos sociales. Los ciudadanos se tienen que levantar y hacer un movimiento social para que se les reconozcan sus derechos. Durante la época de la Revolución Mexicana, la etapa armada que prácticamente duró entre 1910 y 1920, bueno, pues sabemos muy bien que en 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde prácticamente se le reconocían a los ciudadanos de nuestro país una serie de derechos que venían exigiendo y que, bueno, se tuvieron que reclamar por medio de una revolución, ¿sí? Por ejemplo, los derechos laborales que ya comentamos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad de la tierra, ¿sí? Derecho, por ejemplo, a la libertad de tránsito, libertad de expresión, ¿sí? Libertad de movimiento, etcétera. Pues todas esas peticiones quedaron plasmadas en la Constitución. Como dice ahí, el reconocimiento de derechos viene precedido de movimientos sociales. ¿En qué terminó la revolución? Bueno, durante la revolución, en 1917, pues se promulgó la Constitución donde se consagraban los principales derechos que eran reclamo en la Revolución Mexicana. Y bueno, tanto la democracia como los derechos del ciudadano, ¿sí? Bueno, pues tienen que precisamente tienen que cristalizarse en la participación de la sociedad civil. Y como vemos ahí la imagen del medio, por ejemplo,
si podemos ver el dibujo, dice participación ciudadana, ¿sí? Entonces, tanto en la democracia como en los movimientos donde interviene la sociedad civil, es decir, la ciudadanía, vemos prácticamente una participación activa de los pobladores, de los ciudadanos de un país, de una región. Bueno, y acá en la imagen de la derecha nos pone un ejemplo, y ya viene en su texto un poco más amplio y en su libro también, que en un terremoto que pegó prácticamente en el centro del país, en la Ciudad de México, en 1985, ahí se ve también, muchachos, cómo la sociedad civil tuvo que organizarse para llevar a cabo el rescate, pues el remover los escombros en el terremoto para pues rescatar precisamente las personas que habían quedado ahí en el terremoto, en los edificios, bajo los escombros. La ciudadanía desesperada porque el gobierno no accionaba, ¿sí? Al gobierno le llegaban, o mejor dicho, le enviaban ayuda a otros países y era rechazada por el propio gobierno, pero el mismo gobierno, como no había tenido una situación de ese tipo, de esa magnitud, no estaba preparado para reaccionar. Y el tiempo pasaba y el tiempo era crucial para rescatar a las personas y no le quedó más que a la sociedad organizarse y empezar con el rescate. Entonces, ¿qué vemos ahí? Cómo estamos viendo cómo la sociedad se organiza para lograr propósitos, como hemos mencionado, propósitos en beneficio de la sociedad. Y bueno, vamos concluyendo que la sociedad civil desempeña una función fundamental como espacio de representación y del ciudadano común y de expresión de sus necesidades y aspiraciones. ¿Sí? La sociedad civil, muchachos, también se organiza para cierto tipo, una diversidad de actividades. Como lo hemos mencionado, son actividades de tipo en beneficio para la sociedad. En clase mencionábamos, ¿no? Hay organismos de la sociedad civil, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, ¿sí? ONGs, posiblemente han escuchado ese término, ONGs, organizaciones no gubernamentales que se forman precisamente por la sociedad civil, de igual manera para lograr ciertos propósitos. En clase presencial mencionábamos, por ejemplo, organismos que se dedican a esterilizar mascotas. Pues vemos a veces por nuestras calles pues, muchas mascotas ahí vagando, perritos, gatos, a veces nos llegan a nuestras casas mascotas que no son de nosotros y además se están proliferando, pues, o sea, crece la cantidad de mascotas, estos animalitos no tienen un cuidado, pues, y también existe, pues, la falta de cuidado de las personas que los adoptan, pues, propiamente no les dan un cuidado óptimo, es decir, la buena alimentación, las vacunas, los medicamentos, pero dejando a un lado por eso, pues no hay un cuidado, por ejemplo, a veces cuando los atropellan, y eso denota una crueldad en el ser humano. Entonces, previniendo todo eso, hay campañas de esterilización de mascotas, de perros y gatos, porque es lo más común, ¿no? Precisamente. Y esas campañas, pues no las tiene el gobierno, o si las saca muy a lo lejos. Entonces, hay organizaciones de la sociedad civil que precisamente forman organismos para llevar a cabo este tipo de campañas. Sí, también mencionamos el ejemplo de cómo se organiza la sociedad para buscar, desafortunadamente en nuestro estado, que es uno de los más violentos, pues buscar restos humanos de personas desaparecidas. ¿Sí? O sea, no hay un organismo propiamente dicho en el gobierno que se dedique a esto. Solamente cuando encuentran ya restos, pues ya va la autoridad, ya va criminalística para levantar los hechos, hacer análisis sobre los restos humanos, etcétera. Pero para buscar esas personas que se encuentran desaparecidas, pues propiamente no hay un organismo. Entonces, hay una sociedad o hay un organismo precisamente formado principalmente por mujeres, por madres de familia que se dedican a buscar a esas personas desaparecidas y precisamente en restos óseos, en restos de huesos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la sociedad se organiza para llevar a cabo este tipo de actividades. Muchas veces en las colonias, la sociedad se tiene que organizar, por ejemplo, cuando el carro de la basura no pasa, para llevar una petición, ya sea al municipio, o que los mismos colonos se organicen y el que tenga camioneta se lleva la basura, ¿sí? Es un tipo de organización menos formal, pero ahí vemos cómo la sociedad se organiza, ¿sí? La comunidad se organiza.
La sociedad civil desempeña un papel importante en la movilización y el empoderamiento de la población que participe en el proceso de desarrollo. Es decir, muchas veces estos organismos llegan a tener una relevancia a tal grado que el gobierno ya voltea a mirarlos. ¿Sí? Por ejemplo, pues vemos esos casos donde las personas a veces hacen marchas por la violencia en las ciudades. Entonces, ya cuando hay una marcha donde hubo algún suceso muy fuerte de violencia, pues la autoridad ya voltea a verlos. Y si es una marcha donde, por ejemplo, se para el tráfico, pues con mayor razón, ¿sí? Entonces ahí dice que la sociedad civil juega un papel para empoderar a los ciudadanos. Entonces, muchachos, estos son los dos temas que miramos en las semanas 9 y 10. El concepto de democracia y el origen y desarrollo de la sociedad civil y cómo participan. Y bueno, con base en el tema del origen y desarrollo de la sociedad civil, se va a hacer una línea del tiempo. ¿Sí? El propósito de tanto la temática como de la actividad es que el alumno identifique referentes históricos sobre la sociedad civil en México. Mediante una actividad didáctica, selecciona y organiza cronológicamente la información recuperada del texto acerca de la evolución histórica de la sociedad civil en nuestro país. Bueno, es una actividad en equipo, es una línea del tiempo y como casi siempre les pongo algún ejemplo, aquí tenemos uno. Esta imagen yo la recorté de internet, se le puse el título nada más, pero está relacionada a la temática. La sociedad civil en el virreinato, ¿sí? En la independencia, que lo tocamos aquí. Aquí viene en la revolución, que también lo tocamos aquí el tema, y en la época actual, cómo se organiza la sociedad civil. Bueno, esta línea del tiempo se va a subir de manera individual a plataforma y me van a mandar uno a la carpeta de Drive. Y aquí tenemos, muchachos, pues las carpetas para el grupo 3-4, el foro 3, que puede ser individual o en equipo, y la línea del tiempo en equipo. Grupo 3-7, que es la parte de abajo, foro 3 y línea del tiempo. Y bueno, eso sería, bueno, en esta diapositiva tenemos, casi siempre les pongo los temas que vamos a ver la siguiente sesión para estar preparados y estar participando en nuestra clase. Y bueno, muchachos, pues eso les agradezco su atención. Esto sería todo por esta videoconferencia, quinta videoconferencia. Y bueno, espero que nos sirva y nos vemos entonces la siguiente sesión.